Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ernesto González Estivala, yo soy becario doctoral del Instituto de Biología Celular y Neurociencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. También formo parte del equipo de epilepsia del Hospital El Cruce. Y el trabajo que les voy a presentar hoy es sobre la comorbilidad psiquiátrica y la impulsividad en pacientes que presentaron epilepsia resistente y que fueron tratados en nuestro equipo con cirugía de epilepsia. En sí nos interesa este tema porque la impulsividad está definida desde la psiquiatría como un constructo que abarca distintas manifestaciones y que está asociado a alteraciones de la vida diaria, como pueden ser complicaciones a nivel social como personal, y que muchas veces termina presentando un factor de riesgo para un desencadenamiento poco favorable en los pacientes. Nosotros tenemos la posibilidad de evaluar a los pacientes que son candidatos a cirugía en la unidad de videoelectroencefalograma, donde se hace una evaluación de rutina por parte del equipo de neurología. Se hace durante una semana la internación videoelectroencefalograma, se obtienen imágenes por resonancia magnética y, en particular, aquellos que formamos parte del equipo de salud mental, tenemos la posibilidad de hacer una evaluación integral. Esta consta de, en base a las escalas SID-1 y SID-2 del DSM-4, evaluar tanto la presencia o el antecedente de trastornos psiquiátricos como la posibilidad de que haya trastornos de la personalidad. A eso se le agrega el inventario de depresión de Beck, que es un inventario que permite medir el estado actual del estado de ánimo de ese paciente. Y en el seguimiento postquirúrgico a un año hemos añadido la escala de impulsividad de Barratt, que es un cuestionario de 30 ítems, es autoadministrado y el cual el autor ha logrado identificar 6 factores de primer orden, como son la atención, la perseverancia, la impulsividad a nivel motora, el autocontrol y los que denomina como complejidad cognitiva e inestabilidad cognitiva. A su vez, reagrupa esos factores de primer orden en 3 factores de segundo orden, como son el factor motor, el factor del autocontrol y el factor de la falta de planificación. Nosotros vamos a mostrar en esta charla algunas de las manifestaciones de estos factores en la población estudiada. La población estudiada constó de 38 pacientes que fueron operados entre el julio de 2016 y septiembre de 2019, de los cuales 17 eran pacientes de sexo masculino, 21 de sexo femenino, con una media de edad de 34 años para los pacientes masculinos y de 37 para los femeninos. De esos 38, la localización de la zona epileptógena fue temporal en 30 de los pacientes y otras localizaciones se presentaron en 8 pacientes. Y el primero de los datos que queremos compartir con ustedes es que de aquellos pacientes que en la evaluación de salud mental prequirúrgica presentaban algún diagnóstico en el eje 1, fueron más propensos a desarrollar un trastorno psiquiátrico postquirúrgico. Y en particular, aquellos pacientes que habían presentado depresión prequirúrgica presentaron de forma más prevalente, estadísticamente significativa, también depresión. Pero en cambio, aquellos pacientes que no presentaban un diagnóstico psiquiátrico en el eje 1 en la evaluación prequirúrgica, en muy poca proporción, un 5% del total, desarrollaron un trastorno psiquiátrico, en particular depresión, en el momento postquirúrgico. Es decir, es muy poco frecuente la aparición de trastornos psiquiátricos de novo en la instancia postquirúrgica, cuando en la instancia prequirúrgica no hubo un antecedente, o también se podría pensar que la presencia de un diagnóstico en el eje 1 y particularmente depresión en una evaluación prequirúrgica es uno de los factores que está asociado al desarrollo de una alteración del estado de ánimo, en particular depresión, o algún otro diagnóstico en el eje 1 en la instancia de la evaluación postquirúrgica. Es lo que se ve en el gráfico de barras, donde ambas son estadísticamente significativas. El verde muestra los trastornos del eje 1 en la instancia prequirúrgica y postquirúrgica, y el
color bordo está mostrando la depresión en particular. Siguiendo con los resultados que les quería mostrar hoy, les muestro en este gráfico algunos de los factores de primer orden que les comentaba al inicio, que en conjunto forman dos factores de segundo orden. Los pacientes que desarrollaron depresión postquirúrgica presentaron mayor impulsividad en los factores de segundo orden, de la impulsividad motora y de la falta de planificación. En este caso ustedes van a ver 4 cajas, en el gráfico de cajas, que están representadas por motor en celeste, perseverancia en rojo, que juntos, siendo factores de primer orden, que juntos forman el factor de segundo orden de la impulsividad a nivel motora. Y por otro lado, autocontrol y complejidad cognitiva, que juntos se toman como factores de segundo orden para la falta de planificación. Es decir, se agrupan de esta manera y ahí es cuando vemos que tanto a nivel motor como a nivel de autocontrol y de complejidad cognitiva se ve algo estadísticamente significativo diferente entre aquellos pacientes que no desarrollaron depresión postquirúrgica versus los que sí desarrollaron depresión postquirúrgica. Por lo tanto, podemos hablar de que en estas dos áreas que se agrupan como factores de segundo orden, hubo una diferencia en el desarrollo de impulsividad. Otros de los resultados que les quería mostrar están asociados a la presencia de un diagnóstico psiquiátrico en el eje 1, como a su ausencia, y a la evolución de las crisis postquirúrgico, las crisis epilépticas. Porque los pacientes con peor evolución de sus crisis, como ven en el gráfico de la izquierda, presentaron un peor autocontrol. Autocontrol tomado como uno de los factores de primer orden. Se ve que es estadísticamente significativo como el autocontrol es peor desarrollo, es decir, son más impulsivos, hay mayor falta de autocontrol en aquellos pacientes con una peor evolución de las crisis expresados con el Engel 2, 3 o 4 versus aquellos que presentaron una mejor evolución representados con un Engel 1. La otra caja que están viendo ahí de color rojo, que refiere a complejidad cognitiva, es el otro factor de primer orden que está asociado a autocontrol en la evaluación de la impulsividad. Y por otro lado, la presencia de comorbilidad psiquiátrica postquirúrgica se asoció a una mayor impulsividad motora y del puntaje total de la escala de Barra. Como ven ahí, en el gráfico de la derecha, aquellos pacientes que no presentaron un eje 1 postquirúrgico versus los que presentaron un diagnóstico en el eje 1 postquirúrgico tuvieron tanto peor impulsividad a nivel motor, son más impulsivos en el motor, como un puntaje total de la escala. Es decir, globalmente se puede tomar que hay una tendencia a mayor impulsividad en aquellos pacientes que han desarrollado un trastorno psiquiátrico postquirúrgico versus los que no. Entonces, como conclusión, quiero transmitir que el desarrollo de un trastorno psiquiátrico postquirúrgico se asocia a un antecedente de patología psiquiátrica previa, que es lo que vimos al inicio, siendo los trastornos de nuevo muy poco frecuentes, habíamos dicho alrededor del 5%. Por otro lado, la impulsividad es un factor que puede aumentar el riesgo del paciente y la hemos encontrado asociada tanto a depresión como a una mala evolución de la epilepsia en este trabajo. Sin más que comentar, les agradezco por su atención y estaremos viéndonos en algún otro encuentro.